Saludos miembros Elite, tenemos aquí uno de los aviones más cotizados dentro de esta colección de aviones de combate de Salvat. El precio de este fascículo es de $369.90, 370 pesos mexicanos. Y como siempre tenemos aquí el fascículo impreso y el modelo a escala. Este modelo lo vamos a estar viendo al último y nos vamos a enfocar rápidamente en este fascículo impreso. En la primera página tenemos toda la información de las distribuidoras a nivel internacional y a partir de la página número 3 tenemos la sección del informe de este F-117 Nighthawk, que en esta ocasión vamos a estar viendo el Great Dragon de 2004. Continuamos en las páginas 4 y 5 con varias variantes de este F-117. Llegamos a tener una ilustración de Lockheed XST Half-Blood y también llegamos a tener Lockheed YF-117A. Continuamos con este reportaje en las páginas 6 y 7 de este avión emblemático que realmente gustó mucho por el diseño, mejor conocido como Stealth. Y seguimos en las páginas 8 y 9, de verdad tenemos mucha información sobre este avión. Páginas 10 y 11 tenemos la sección de armas y equipo, vamos a estar viendo misiles nucleares. Y por último tenemos esta ilustración de esta colección de aviones de combate de Salvat. Y regresamos con esta figura sin antes estar viendo este blister, el blister que protege perfectamente estos aviones de combate. En la parte posterior tenemos las distintas distribuidoras a nivel internacional. Y una de las cosas de calidad de esta colección, que a pesar que ya está llegando al final, es que sigue teniendo la misma calidad en el embalaje. Y aquí ya tenemos a nuestro F-117 Nighthawk Great Dragon de 2004 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del Regimiento 53, que ya viene camuflajeado, una base gris mate con el camuflaje en verde grisáceo, muy bien detallado. Es uno de los aviones preferidos dentro de esta colección. Empezamos en la parte frontal, pues bueno, de hecho aquí no vamos a tener ninguna variante dentro de este modelo, únicamente aquí se va a estar cambiando lo que es el color. Tenemos esta punta con distintos sensores en terminación en pico. Recordemos que este diseño fue hecho para estar evadiendo las ondas de radar, por eso todas estas líneas angulares y vectoriales del mismo avión, también de cómo está hecho el material. Tenemos una cabina bien realizada, está bien pintada, únicamente está fallando un poquito la colocación de la cabina, se alcanza a ver un poquito la separación y en la parte de adentro pues se alcanza a ver el piloto con únicamente que está pintado el casco en blanco para hacer una diferencia, pero se ve completamente el plástico verde de este piloto. Llegamos a tener este diseño con algunas advertencias en la parte inferior de la cabina, bien colocado. Es un sticker que se ve que está adherido completamente al fuselaje. Las entradas de aire, creo yo que sí hubiera estado bien haberle puesto un poco de color. En el costado llegamos a tener también los stickers del regimiento con el logotipo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, muy bien realizado. Se alcanza a ver que la pintura es completamente en aerógrafo a través de una capilla. Una de las alas con un camuflaje bastante burdo en zigzag con el mismo símbolo de la Flota Aérea de Estados Unidos. Las alas posteriores pues con un muy buen diseño, un estilo de cuadrícula en la parte superior, bien realizado. De verdad que esto siempre ha tenido una muy buena calidad de estos aviones, una muy buena colocación, se entiende perfectamente, no se alcanza a ver que sean stickers. Parte posterior tenemos la salida de las turbinas en color plateado, pues también nos hubiera gustado que hubiera tenido un poquito más de detalle, pero está todo muy bien realizado. En el lateral derecho es exactamente lo mismo que tenemos en el izquierdo, únicamente aquí lo que yo estoy viendo es que en la cabina pues se alcanza a ver, no sé si sea parte del pegamento, se pegó a la caja de controles del piloto y se alcanza a ver un poquito ahí como si estuviera pegado. Parte superior, algunos detalles de cambios de color en plata y en negro, se da un muy buen punto de calidad. En la parte inferior de este avión
tenemos un color gris un poco más claro, es ligeramente imperceptible. Llegamos a tener muchos detalles dentro de este fuselaje, algunas partes donde va el tren de aterrizaje, así como el compartimiento de las bombas y misiles que puede estar transportando este bombardero caza. Recordemos que este avión es de una sola pieza, únicamente lo que es añadido, las alas dorsales, el frente y la cabina. Es un avión completamente en die-cast, que es una aleación de zinc. Y como siempre tenemos aquí la base del F-117 Nighthawk Great Dragon de 2004, la típica base de esta colección. La armamos, recordamos que en la parte superior tiene un estilo de antena de transmisión y aquí vamos a estar colocando estos brazos plásticos en el fuselaje del Nighthawk. Y nos está quedando de esta forma. Siempre la presentación de estos aviones de verdad que es muy buena. Es una muy buena colección. Muchos se quejaron ya que hubo varios aviones repetidos. Únicamente lo que está cambiando era el país o las modificaciones de también el color del fuselaje o el camuflaje. Pues bueno, amigos, con esta imagen del F-117 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Nighthawk Great Dragon del Regimiento 53, llegamos al final de este video. Es un muy buen avión, me hubiera gustado haber tenido un poquito más de variantes. El precio relativamente está bueno por la calidad, el tamaño y también la información que nos viene en estos fascículos. Si tienes alguna duda o comentario, por favor déjamelo en la parte de abajo en los comentarios, suscríbete al canal si no lo has hecho y comparte este video. Yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, pero sobre todo recuerden que nos vemos la próxima.